y una estampilla que ya conocía. Recibí la carta con firmeza y recién me derrumbé cuando cerré la puerta de mi propiedad, donde la oscuridad y la soledad se apoderaron de mí. Me tragué las lágrimas para no llorar y gruñir rabioso cuando entendí que aún me dolías. Me reí después, prisionero de un cúmulo de sentimientos que no sabía cómo interpretar, y es que me había estado engañando por meses. Cuando creía que ya no me importabas y ni siquiera recordaba tu cara, la carta que el cartero me había traído, me había hecho añicos en 2 segundos. Y es que no era un mito, cada vez pensaba menos en ti, de todo el día pasé a pensarte solo el mediodía. Después de 3 meses, pasé a pensar en ti solo un segundo, y aunque me decía a mí mismo que un segundo no era nada, en ese segundo vislumbraba el amor infinito que sentía por ti. Un arrebato me dominó y arrugué el trozo de papel entre mis manos, y tras hacerlo una pelota, lo lancé lejos para llorar en silencio, prisionero de ese dolor y de esa tristeza que no me dejaban en paz. Desperté cuando el teléfono timbró y corrí a coger la llamada. No quería preocupar a nadie, por lo que me había propuesto sociabilizar al menos desde mi casa. Mis padres llamaban a diario, y mi hermana menor me visitaba cada tarde cuando salía del colegio. Era mamá y como cada mañana, llamaba para saber de mí. Temía que me suicidara o que me abrazara a una botella de vino por mi notable depresión. Suspiré fatigado antes de responder. Sentí mi cuerpo temblar por la ira que me recorría. Estoy bien, mamá, siseé nervioso, pues ella me conocía mejor que nadie y no quería mostrar mi lado débil con ella. Me habló de mi hermana y de su graduación, de su último día de escuela, y me pidió que la felicitara y que le regalara algunos dulces. Finalicé la llamada y el pulso ya no me temblaba. La ira que sentía por recibir la carta de mi ex se había esfumado como su falso amor. Pasé la mañana en la cocina, preparando el almuerzo y la cena de Navidad, y me paseé por mi casa en silencio, deambulando como un fantasma. Organicé algunas entregas y cuando me preparaba para marchar, mi hermana apareció. Traía el uniforme escolar completamente destruido y el cuerpo lleno de escarcha. Le dije que iría al correo a terminar trabajo extra y la autoricé a bañarse y a comer algo mientras yo regresaba. Caminé escondido bajo una gorra de visera y una chaqueta de cuello alto y aunque hacía calor, no me importó, yo me escondí como siempre hacía. Estaba en la boca de todas las vecinas, las que buscaban emparejarme con sus hijas solteras. Mi madre se había encargado de contarles a todos nuestros cercanos mi fracaso amoroso y cómo había terminado siendo rechazado por la mujer a la que le había ofrecido incluso el universo. Ella me había dejado después de 8 años de relación, cuando la fecha del matrimonio se acercaba, y me había cambiado por su compañero de trabajo, dejándome tan destruido y agonizante que me había visto forzado a mudarme y a comenzar desde cero. Te limpié un poco, siseó Rafa, mi hermana menor, sonriéndome con dulzura. Te esperaba para almorzar, dijo y asentí gruñón. El cartero te trajo esto, musitó ofreciéndome la carta de mi cruel ex, la misma que había recibido en la mañana, pero que ahora estaba intacta, no arrugada ni destrozada. Arrugué el ceño. Quiso abrirla, pero me negué con temor y se la arrebaté de las manos para despedazarla. La hice añicos con mis rápidos dedos y jadeé cuando la terminé lanzando al basurero que tenía junto al refrigerador. Mi hermana me miró con cara de horror y aunque hizo algunos comentarios pesados, comprendió mi molestia porque se quedó callada mientras servía la comida. Comimos sumidos en una charla que no me gustó, pero que tuve que seguir para olvidarme de los recuerdos que mi ex traía hacia mí como una ponzoña que se clavaba directo en mi corazón. Después, Rafa se quedó dormida en el sillón de mi humilde sala, viendo televisión y comiéndose los chocolates que le había regalado por graduarse. Me senté frente a ella a mirarla con envidia. Parecía tan relajada, tan distante del dolor y de la decepción, de la traición y el engaño. Tuve celos de su tranquilo dormir, ese que la mantenía despreocupada del mundo, mientras que yo seguía sin dormir y sin comer como correspondía. El timbre nos despertó a los dos, a ella de su sueño profundo y a mí de mi letargo de oscuras reflexiones. Abrí la puerta con fastidio y la persona que me saludó al otro lado me dejó sin respiración y sin palabras. Hola, señor Castillo, le llegó una carta y se la traje antes de que el correo cerrara por las fiestas, siseó una mujer. Firme aquí, por favor, exigió mostrándome una guía. Firmé sin saber de qué se trataba y esperé con las manos en los bolsillos mientras la mujer, quien vestía con los logos del correo, escarbó en su bolso de morral. Retrocedí alarmado cuando ella me ofreció una carta de papel beige, la misma que había recibido en 2 oportunidades y en menos de 24 horas, y negué con la cabeza, liando ante lo que veía. ¿Acaso se trataba de una broma? ¿Acaso mi ex se había comido un payaso? Me negué a recibirla y busqué huir, pero la mujer insistió con destreza. «Ay, por favor, recíbala ya,
bromeó y tomó mi brazo para obligarme a quedarme. No hay más Lucas Castillo en Ovadavia. Terminó y me metió el trozo de papel entre los dedos, contra mi voluntad, y se marchó dando largos trancos que me hicieron entender que estaba enojada. Refunfuñé como un caballo e ingresé a la casa, con la carta en mi mano y una rabieta que tuve que contenerme para no verme tan pendejo frente a mi hermana. Abrí la carta con las manos y el mentón sacudiéndose de los nervios. Cuando quise leerla, no pude conseguirlo, tenía los ojos humedecidos en lágrimas. ¿Qué onda, Lu?, preguntó Rafa. La descarada de Antonia me mandó una carta en la mañana y ahora me llegó otra. ¿Y qué quiere? Lucas, cuando me di cuenta de que te amaba, ya te habías marchado, y cuando me decidí a ir por ti y decirte la verdad, no pude llegar para estar a tu lado. Lo lamento. Lamento haberte causado tanto daño, y aunque sé que me odiarás para toda la vida, necesito que regreses a nuestro hogar. Existe algo de suma importancia que mereces conocer. Con amor, Antonia M. Bastó que la leyera una vez para entender que mi ex estaba atragantada con un payaso. ¿Cómo se atrevía a enviarme aquello sin ser consciente de que me lastimaba todavía más? ¿Qué dice? ¿Qué lo lamenta? Siseé y arrugué el pedazo de papel entre mis manos, al cual terminé prendiéndole fuego con el mechero que mantenía en mi cocina. ¿Cómo que lo lamenta?, insistió Rafa. ¿Lamenta qué? ¿Cagarte la vida o dejarte tirado por otro pene? ¿Qué lamenta, Lucas?, chilló enardecida, con las mejillas rojas. Quería responderle y decirle al pie de la letra lo que decía la carta, pero el timbre sonó otra vez y me obligó a recomponerme con prisa. De seguro se trataba de mi madre, quien solía preocuparse más de lo normal. Rafa abrió la puerta y desde el fondo de la casa lo vi todo como un déjà vu. Como cuando estás atrapado en un cirulo del que no puedes escapar. La mujer, que había llegado hacía menos de 15 minutos, estaba otra vez allí, sonriendo tal cual y diciendo las mismas palabras que me había dicho a mí. No, no firmes, grité, pero Rafa hizo unas rayas encima del papel. No firmes, Rafa, por favor, jadeé. Tiene que firmar y leer la carta, señor Castillo, si no volveré cada día y las veces que sean necesarias hasta que termine con mi tarea, dijo ella con firmeza, y lloré nervioso cuando le entregó a mi hermana la misma carta color beige que había recibido ya en 4 oportunidades, como una maldita pesadilla de la que no era capaz de despertar. Rafa la miró de cerca y se asustó cuando entendió de que se trataba del mismo trozo de papel que ella había recibido del cartero de la mañana, cuando se había quedado sola en mi hogar. ¿Qué está pasando, Lu?, preguntó asustada, con las mejillas sin color. ¿Por qué te sigue llegando la misma carta?, insistió, pero negué. No, Rafa, no la abras. Ella no respetó lo que le pedía y la abrió de todas maneras. Lucas, no me digas que no lo haga. Antonia se murió hace 3 días, ¿y tú no quieres saber qué mierda está pasando?, demandó miedosa. Di media vuelta para mantenerme lejos y esperé tranquilo a que abriera la carta. No quería asimilar que Antonia estaba muerta, no podía hacerlo, pues no la había perdonado en vida, menos lo haría ahora que estaba muerta. Me apoyé en el mesón para encontrar apoyo, sentía que iba a desmayarme. Rafa me miró con el ceño arrugado y una mueca de fastidio que entendí muy bien, pero me sorprendió con lo que dijo, con lo detallista que resultaba. «Quiere que regreses», siseó ella y negué con la cabeza y las manos. «Tienes que volver, Lucas, tienes que volver». «No, no voy a volver». Se rió de mí por 3 meses. ¿3 meses? Sí, está bien y lo sé, pero... Lucas, respiró y se llevó las manos a la boca. Escribió esta carta ayer, siseó temblorosa. Rodé los ojos, fastidiado. Ayer, Lucas. Antonia se murió hace 3 días. Chilló lloriqueando. ¿Cómo es posible que esté muerta y mandando cartas por el correo? Siempre fue una loca, de seguro las dejó escritas. ¿Escritas? Ah, entonces sabía que se iba a morir. No seas estúpido. Rabió. Lucas, todo esto es muy extraño. Volver no te haría mal ahora que ya no está, al menos podrás despedirte de ella y enterrarla para siempre. Me negué al menos 10 veces, pero ella insistió y destacó su astucia. Oye, a mí no me parece normal que te lleguen cartas de tu exnovia muerta cuando ya está muerta, escritas con su fea letra y con sus papeles y 2 días después de que se muriera. Lu, nadie sabe que se va a morir y prepara cartas de disculpas para todos. Además ella te dice que no pudo llegar a tu lado, dijo y arrugué el entrecejo cuando entendí mejor. Le arrebaté el papel y lo miré con detalle. Era su letra, en sus coloridos papeles de trabajo, los que usaba para imprimir sus tarjetas. El corazón me pulsó fuerte cuando leí el primer párrafo, donde decía que había vuelto por mí, pero que nunca había podido llegar a mi lado.
Papá dijo que falleció en un accidente en la carretera norte, si sé apenas. Venía para acá cuando murió, unió Rafa. Papá dijo que falleció en el instante. Lu, ¿no te parece extraño? Y sí que lo era, y aunque no tenía idea de qué significaba o qué me esperaba en mi antiguo hogar, esa tarde de diciembre decidí regresar, porque como decía mi madre, lo que te pertenece, algún día, vuelve a ti como un boomerang del que no puedes escapar. Viajamos sin la autorización de mamá y llevando solo lo que teníamos puesto. No paramos a comer ni a descansar, y cuando llegamos a nuestro destino, me sentí mal al recordar que todo mi pasado estaba allí, amenazando con volver. Mi hermana recomendó visitar mi antiguo hogar y aunque no me parecía muy buena idea, tuve que hacerlo para descartar dudas, pues pretendía encontrar respuesta a las misteriosas cartas de Antonia. Nuestro antiguo hogar estaba invadido por familiares y amigos de mi ex, y aunque quise huir en cuanto aparqué frente a la propiedad, sus primas, esas que lloraban sentadas en la plaza, me identificaron en cuestión de segundos. Rodearon el auto con prisa, con las mejillas rojas y los ojos hinchados. Me saludaron con tristeza y me abrazaron con fuerza. Quise mantenerme fuerte y frío, pero cuando supe que su cuerpo estaba allí, a la espera de ser sepultado, el mundo me dio vueltas y terminé vomitando junto a la rueda de mi auto en plena Navidad. Me obligaron a pasar y me relataron los últimos hechos, esos que mostraban a Antonia más inquieta que nunca. Ni siquiera su madre sabía qué estaba ocurriendo con ella y recién lo descubrieron el día de su muerte, cuando dejó en evidencia la verdad. Antonia estaba embarazada, ocultando la verdad desde que nos habíamos separado. No quería estar en boca de todos y estaba asustada, pues no sabía a quién le pertenecía la paternidad de su pequeña. Me negué a creer lo que me decían y me reí de ellos, de sus crueles bromas, pero su padre se encargó de dejarme en claro toda la verdad. Antonia y Martín murieron en el accidente. Los doctores hicieron un milagro salvando a la niña, siseó, explicando los hechos. Los padres de Martín pidieron prueba de ADN para comprobar la paternidad de su hija. Los exámenes salieron negativos. Lucas terminó y me miró serio. Qué pena por ellos, no serán abuelos y justo en Navidad, refunfuñé como un ogro. Lucas, el bebé es tuyo, afirmó y quise golpearlo directo en la boca para callarlo para siempre. Sí, claro, satiricé y rodé los ojos. Odiaba lo que me hacían. No, no me van a engañar otra vez. Grité y busqué escape al ahogo que sentía, al dolor que me subía por el pecho y me quitaba la respiración. Ya me habían mentido cuando su hija mantenía 2 relaciones a la vez, no iba a caer otra vez en sus mentiras. Recibí los documentos de la hospitalización de Antonia, también los de su hija de mala gana y me subí a mi auto, buscando refugio con un cúmulo de lágrimas en la garganta, en compañía de Rafa, quien parecía sorprendida por lo que acabamos de oír. Me quedé en el auto por largas horas y en silencio. Rafa leyó los documentos que tenía en las manos y me enfrentó cuando la medianoche llegó, cuando a nuestro alrededor, el resto del mundo celebraba Navidad con suma alegría. La hija de Antonia es AB negativo, siseó y quise llorar producto de la rabia. Tú también eres AB negativo. ¿Y qué? Mucha gente es AB negativo, refuté. Sabes que no, molestó ella. Y tuve que gruñir por todo lo que sentía en ese momento. No estaba listo para aceptar que Antonia había muerto y que además me había dejado a nuestra hija para que me hiciera cargo de ella, no estaba listo para nada, menos en la noche de Navidad. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo si ni siquiera había sido capaz de salvar nuestra relación? ¿Acaso, nuestra hija, era el regalo que merecía después de tanto daño? No sé cómo, pero a la media hora ya estaba en las afueras de hospital, temblando y conversando acelerado. Rafa me ayudó a estar más tranquilo y me acompañó en todo el proceso conforme las enfermeras atendieron mi caso. Me sorprendí cuando escuché que la pequeña iba a ser entregada en adopción y aunque no estaba seguro si se trataba de mi hija, me negué y peleé por su seguridad. Me tomaron muestras médicas para confirmar la paternidad y aunque los resultados podrían tardarse hasta 2 días y el proceso legal un poco más, me permitieron verla esa noche, conforme las enfermeras celebran Navidad, intercambiando regalos y riéndose al ritmo de los villancicos. Ingresé a la colorida habitación seguido de una sorprendida Rafa y me senté junto a la incubadora. Intenté no pensar demasiado en el dolor que sentía y me enfoqué en mirar las lindas decoraciones que componía la habitación de maternidad, donde la hija de Antonia esperaba paciente. Me di cuenta de que tenía un nudo en la garganta y sentí más miedo que aquel día que supe que Antonia me engañaba, que tenía un amante por el cual iba a dejarme. Mírala, Lucas, pidió Rafa acariciándome. Negué asustado. Mírala, es hermosa, siseó e intercalé miradas entre ella y el suelo, acobardado de verla, de perderme en sus ojos y de saber la verdad. Y es que no podía negarlo, el sentimiento estaba allí, diciéndome que no podía huir de lo que me pertenecía, justo como mi madre siempre decía.
Lloré por fin, después de meses de dolor y de amargura. Lloré mirándote, sabiendo que eras mi hija, que eras el fruto de un amor inolvidable, pero lleno de errores. Y te perdoné, Antonia, porque me sentía prisionero de ti y del daño que me habías hecho. Te perdoné para dejarte ir, para salir de esa prisión en la que me habías dejado después de tu traición y de tu muerte. Y esa noche, en una cálida y armoniosa Navidad, supe que me habías dejado el mejor regalo de todos, nuestra hija, y con ella te concedí el perdón que tanto necesitabas para encontrar paz.